¿Quién te crees que eres, niñita insolente? ¿Acaso no sabes quién soy yo? La pregunta, susurrada con la arrogancia de quien se sabe intocable, se deslizó desde detrás del podio. Aunque el viento andino la distorsionaba, el desprecio y la burla en aquella voz eran tan afilados como un punzón de hielo perforando los tímpanos. Sobre la explanada del Comando de la Zona Operativa de Defensa Integral Táchira, un cielo gris y pesado, preñado de un páramo helado, parecía a punto de desplomarse. El viento cortante barría el lugar, pero los miles de soldados, formados en una disciplina casi perfecta, no se movían. Sin embargo, en sus miradas no brillaba la expectación por su nueva comandante, lo que se reflejaba era una duda fría, una interrogante suspendida en el aire gélido de San Cristóbal. El estruendo de un helicóptero Cougar desgarró el silencio, sus hélices levantando un torbellino de polvo oscuro justo donde minutos antes se había detenido un sedán negro. Cuando la nube de tierra comenzó a asentarse, una figura femenina con uniforme de gala descendió de la aeronave. Era la mayor general Isabella Castillo. A sus 43 años, su nombramiento como comandante de la SODI no era solo poco convencional, era un shock para la vieja guardia. Los 3 soles dorados que brillaban en sus hombros, el máximo rango para una mujer en la historia reciente de la Fuerza Armada, parecían irradiar una autoridad tan pesada que congelaba el aire a su alrededor. Pero los rostros de los generales formados bajo el podio contaban otra historia. Sus miradas eran las de adultos observando a una niña que, por un capricho del destino, había ocupado un asiento que no le correspondía. Isabella levantó la barbilla, su mandíbula tensa, y comenzó a caminar sobre la alfombra roja. El taconeo rítmico de sus botas de gala era el único sonido que rompía la quietud de la explanada, un metrónomo marcando el inicio de una nueva era. Su vista estaba fija al frente, pero todos sus sentidos estaban alerta, expandidos como una red invisible. Podía sentir, casi palpar en su piel, quien se burlaba, quien la juzgaba, quien esperaba su primer tropiezo. En la primera fila, un hombre de pie, con una pierna ligeramente flexionada en un gesto de estudiada displicencia, captó su atención. Era el general de división Ricardo Balbuena. Egresado de la Academia Militar, un hombre curtido en las intrigas del poder y considerado el verdadero cacique de aquella SODI, era 11 años mayor que ella. A pesar de que Isabella se acercaba, él no corrigió su postura. El reglamento era claro, debía ser el primero en ofrecer un saludo militar impecable a su superior directa. Pero Balbuena, en un acto de descarada insubordinación, fingió no verla y se inclinó para susurrarle algo al jefe de Estado Mayor que estaba a su lado. Era el inequívoco presagio de una guerra interna. Isabella no detuvo su marcha. Avanzó hasta quedar a escasos centímetros de él. Solo entonces Balbuena fingió sorpresa, girándose con una lentitud exasperante. Una sonrisa socarrona se dibujaba en sus labios. Mi general. Bienvenida. Con el ruido del helicóptero, no me había percatado de su llegada. Su saludo fue una farsa. La punta de sus dedos apenas rozó su sien antes de caer al vacío. No fue un saludo, fue un gesto para espantar una mosca. Los oficiales a su alrededor contuvieron la respiración, observando la reacción de Isabella. Sabían que, si ella enrojecía de ira o mostraba la más mínima vacilación, el verdadero poder de mando, a partir de ese instante, recaería en Balbuena. Isabella lo miró directamente a los ojos. Su rostro era una máscara de fría impasibilidad. No le devolvió el saludo. En su lugar, su mirada descendió lentamente, recorriendo la corbata torcida de Balbuena y sus botas de campaña, manchadas con el polvo que ella misma había levantado, antes de volver a sus ojos. Era la mirada de un inspector de calidad examinando una pieza defectuosa. El ceño de Balbuena se frunció casi imperceptiblemente. Sin decir una palabra, Isabella continuó su camino hacia el centro del podio.
De pie frente al micrófono, observó a los miles de soldados que llenaban la explanada. A partir de hoy, su voz, transmitida por los altavoces, era grave pero firme como la roca andina. Asumo el comando de la séptima SODI. La frontera no es un lugar para palabras, sino para acciones. El honor de un soldado no reside en los soles de su hombro, sino en su capacidad de combate. Fin del comunicado. Su discurso de investidura fue brutalmente corto. No hubo promesas grandilocuentes ni palabras melosas para ganarse el favor de la tropa. Sin mirar atrás, descendió del podio. El maestro de ceremonias, desconcertado por la brevedad del acto, se apresuró a continuar con el programa. Balbuena observó la espalda de Isabella mientras se alejaba y torció los labios con desdén. Así que la niña de las fuerzas especiales quiere jugar a ser comando aquí también, murmuró, dándole un codazo al jefe de Estado Mayor. Cree que porque le regalaron unos soles, ya puede mirar a todo el mundo por encima del hombro. Sus ojos brillaron con una astucia reptiliana. Le doy 6 meses, como mucho. La haremos agotarse y rogar por su traslado. Pateó disimuladamente la alfombra roja bajo sus pies. La guerra ya había comenzado. Una guerra sin disparos, una lucha contra enemigos que vestían el mismo uniforme. El despacho del comandante de la SODI parecía una gigantesca cámara frigorífica. Los muebles de caoba, heredados de su predecesor, desprendían un olor rancio a cuero viejo y tabaco, y por las rendijas de los ventanales se colaba un viento helado que calaba hasta los huesos. Isabella estaba sentada tras el imponente escritorio, revisando una montaña de carpetas de traspaso. El único sonido que llenaba la estancia era el susurro del papel al pasar las páginas. Desde su primer día, había detectado un sabotaje deliberado. Los documentos cruciales, como los planes operativos de defensa y los informes de ejecución presupuestaria, habían desaparecido de la pila. En su lugar, solo encontró cronogramas de eventos protocolares sin importancia y coloridos gráficos sobre el estado de la moral de la tropa, una ficción para los inspectores. Fue entonces cuando la pesada puerta de roble se abrió de golpe, sin el menor atisbo de un llamado. Isabella levantó la vista. En el umbral estaba el general de división Ricardo Balbuena. Llevaba la guerrera desabotonada y en una mano, en lugar de una carpeta de informes, sostenía una caja de puros coiba. Su entrada era una declaración de principios, una en la que la cortesía militar no tenía cabida. Este despacho está bastante frío, mi general. Cuando estaba el general anterior, siempre se sentía un ambiente más cálido. Sin esperar invitación, Balbuena se dejó caer en el centro del sofá de visitas, cruzó las piernas y apoyó un brazo en el respaldo, como si él fuera el dueño del lugar. Su postura era una exhibición de poder. Isabella dejó la pluma sobre el escritorio y lo observó fijamente. General Balbuena, parece que ha olvidado cómo se toca una puerta. ¡Ay, caramba! La costumbre, mi general. No hay necesidad de tanta formalidad entre nosotros, ¿verdad? Usted sí que es estricta. En lugar de una disculpa, Balbuena soltó una risa socarrona. No tenía la más mínima intención de tratarla como a una superior. Para él, Isabella no era más que una arribista con suerte, la hija de algún pez gordo del gobierno que había escalado posiciones gracias a las cuotas de género. Rebuscó en una bombonera sobre la mesita de centro y continuó. Mi general, con todo respeto, esto no es el comando de las fuerzas especiales. Esos métodos de comer culebras en la selva y revolcarse en el barro no funcionan aquí en la frontera. Esto es una maquinaria compleja que funciona con un sistema. La administración y la gestión lo son todo. ¿Y por eso me ocultó los planes operativos y los libros de contabilidad? ¿Para enseñarme cómo funciona el sistema?
La pregunta directa de Isabella hizo que la mano de Balbuena se detuviera a medio camino de un caramelo. Pero rápidamente recuperó la compostura y se encogió de hombros con falsa despreocupación. ¿Ocultarlos? ¡Qué palabra tan fea, mi general! Para nada. Es solo que la información es tan vasta y compleja que necesita un poco de orden antes de presentársela. Fue por consideración. No queríamos que le doliera la cabeza. Francamente, una persona que solo ha estado en el campo de batalla. Bueno, si viera todos estos números y presupuestos, se le cruzarían los ojos. Era un insulto flagrante. Una burla que dejaba al descubierto su prejuicio. Las mujeres, y especialmente las que venían del combate, no entendían de administración. Balbuena estaba disfrutando el momento. Si ella se enfadaba, la tildaría de mujer emocional. Si se mostraba confundida, la etiquetaría como comandante incompetente. Isabella se levantó lentamente de su silla. Cuando caminó hacia el frente del escritorio, las cejas de Balbuena se movieron con recelo. Se sentó en el borde de la mesa de centro, justo frente a él. Ahora estaban al mismo nivel. General, ¿por qué cree usted que llegué a este puesto siendo la más joven en la historia? Bueno, supongo que gracias a las decisiones innovadoras de nuestros superiores, ¿no? Y con las nuevas políticas de inclusión, seguro que hubo alguna consideración especial por ser mujer. La insinuación de Balbuena fue veneno puro. No se equivoque, general. No es que no mire los números porque no los entienda. Isabella se inclinó hacia adelante. Sus ojos fríos se clavaron en el rostro sudoroso de Balbuena. No los miro porque estoy demasiado ocupada cazando a las ratas que se esconden detrás de ellos. Quiero los originales de los últimos 3 años de ejecución presupuestaria en mi escritorio antes de que termine el día. No quiero un archivo de Excel. Quiero los originales, con firmas y sellos. ¿Acaso me está investigando? La sonrisa había desaparecido por completo del rostro de Balbuena. La investigación es para cuando hay dudas, general. Yo solo actúo cuando tengo certezas. Isabella golpeó suavemente la mesa con las yemas de sus dedos. Y la próxima vez que entre en mi despacho, hágalo con el uniforme reglamentario. Los uniformes desabotonados son para los malandros del barrio. Puede retirarse. El rostro de Balbuena pasó del rojo al púrpura. Apretó la caja de puros con tanta fuerza que casi la deforma. La furia de un macho alfa cuya vanidad había sido herida se reflejaba en cada músculo de su cara. Se levantó de un salto, empujando bruscamente el sofá. Se va a arrepentir. El invierno en los Andes es más frío y largo de lo que se imagina. Lo espero con ansias. Balbuena salió dando un portazo que retumbó en todo el pasillo. De nuevo, el silencio. Isabella soltó un largo suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Apretó los puños para ocultar el temblor de sus dedos. Balbuena no era un simple oficial incompetente. Era un hongo venenoso, profundamente arraigado en la estructura de la SODI. Y ella intuía que las raíces de ese hongo se extendían mucho más lejos y profundo de lo que podía imaginar. Miró por la ventana. El sol se hundía tras las nubes oscuras que cubrían las montañas. La batalla apenas comenzaba. De un cajón cerrado con llave, sacó una vieja libreta. En la portada, en lugar de lista negra, había escrito con caligrafía precisa, área de saneamiento. Fue una inspección sin previo aviso. No hubo sirenas parpadeantes de la caravana oficial ni escoltas de la policía militar notificadas con antelación. Isabella, acompañada únicamente por su edecán, observaba el paisaje desde el asiento trasero de un Tiuna negro sin insignias. Cada vez que el vehículo se sacudía en el camino de tierra,
Su ceño se fruncía un poco más. Su destino era una unidad de artillería independiente, bajo el mando de la 31ª Brigada de Artillería, reportada como la de peores instalaciones en toda la SODI. Era la hora del almuerzo. Del edificio del comedor emanaba un olor a comida, pero no era el aroma apetitoso de un buen guiso, sino un olor agrio a grasa rancia y caldo recalentado. Cuando Isabella abrió la puerta, el murmullo de los soldados charlando cesó al instante. Los jóvenes, con sus bandejas en la mano, se quedaron mirándola con los ojos como platos, sorprendidos por la aparición de una mayor general desconocida. Tranquilos. Sigan comiendo. Con un gesto, detuvo al oficial de día que corría hacia ella, pálido y nervioso. Se dirigió directamente a la línea de servicio. El soldado ranchero que sostenía el cucharón del sancocho temblaba visiblemente. Isabella tomó una bandeja ella misma. El menú era una desgracia. El informe oficial decía, sancocho de res, carne guisada y ensalada de gallina. La realidad era otra. El sancocho era un caldo aguado y salado con unos pocos trozos de yuca y hueso flotando en la superficie. La carne guisada era un revoltijo donde la cebolla y el pimentón superaban en proporción a la carne por 10-1, y los escasos trozos de proteína eran pura grasa. De la ensalada de gallina no había ni rastro, en su lugar, había un puñado de caraotas resecas. En silencio, Isabella se sentó en una esquina vacía de una de las largas mesas. Llevó una cucharada de sancocho a su boca. Salado. Y con un regusto metálico. Era imposible que aquello pudiera reponer las energías de jóvenes que pasaban el día entero en entrenamiento. Levantó la vista hacia un sargento que comía frente a ella, un muchacho de rostro curtido por el sol. ¿Siempre comen así? El sargento se quedó paralizado, incapaz de responder. Sus ojos nerviosos, que iban de Isabella a sus compañeros, fueron una confirmación más elocuente que cualquier palabra. En ese momento, la puerta del comedor se abrió con violencia. El comandante del batallón y el jefe de logística de la SODI entraron corriendo, sin aliento. El rostro del jefe de logística, el coronel Méndez, estaba lívido. Mi general. Si nos hubiera avisado, habríamos hecho los preparativos. ¿Preparativos? Isabella dejó caer la cuchara sobre la bandeja con un golpe seco que resonó en el comedor. El aire se volvió gélido. ¿Acaso cuando yo vengo aparece la carne por arte de magia y cuando no estoy se convierte en hueso? ¿Es usted un mago, coronel? El coronel Méndez, sudando frío, balbuceó. No, mi general, es que, con la inflación reciente, hemos tenido dificultades con los proveedores. Hemos tenido que ser flexibles con el menú. ¿Flexibles? Isabella se puso de pie. Su sombra cubrió por completo al coronel. ¿Usted llama flexibilidad a robarle la comida del plato a los hijos de otras personas, a jóvenes que están aquí para defender la patria? Esto no es flexibilidad. Esto es corrupción y malversación. Se equivoca, mi general. Es un problema de presupuesto, una práctica habitual. En el comando de la SODI todos lo saben. El general Balbuena nos instruyó que, para impulsar la economía local, debíamos comprarle a los proveedores de la región y sus precios. Bueno, no se ajustan del todo. En su desesperación, Méndez había mencionado el nombre clave. La mirada de Isabella se agudizó. Así que estaban conectados. Una red de corrupción que pactaba con empresarios locales para comprar insumos de pésima calidad a precios inflados, y alguien, en algún punto de la cadena, se quedaba con la diferencia. Isabella le entregó su bandeja a medio comer al coronel, empujándosela contra el pecho. Cómaselo todo. Hasta la última gota de caldo.
Esta es la comida que nuestros soldados comen todos los días. Un oficial responsable de supervisarlos no debería tener problemas en comerla, ¿verdad? Y cuando termine, vaya a mi despacho y explíqueme de nuevo esa práctica habitual. Si su explicación no me satisface, más le vale que se vaya preparando para quitarse ese uniforme. El coronel Méndez miró el caldo turbio con cara de funeral. Isabella dirigió una breve mirada a los soldados, una disculpa silenciosa en sus ojos, y salió del comedor. Detrás de ella, el sonido de las cucharas contra las bandejas de metal sonaba desolador. Aquello no era un simple caso de mala comida. Era la punta de un iceberg de podredumbre sistémica. La sala de operaciones, en el búnker subterráneo, era como una caverna futurista. La luz azulada de docenas de monitores rompía la oscuridad, y en la pantalla central, un mapa táctico digital mostraba un complejo despliegue de fuerzas. El zumbido de los sistemas de ventilación y el murmullo de los proyectores creaban una atmósfera de tensión palpable. Era la reunión final para planificar una maniobra militar a gran escala programada para el mes siguiente. Por lo tanto, propongo que esta maniobra se desarrolle según el escenario tradicional de defensa inexpugnable, centrándonos en la defensa de posiciones clave. Es lo más sensato. Evitamos complicaciones innecesarias y seguimos un plan seguro y probado. El general Balbuena concluyó su presentación, golpeando suavemente las líneas de defensa en el mapa con un puntero láser. Varios de los oficiales presentes asintieron. Era el método de siempre, un ejercicio predecible, de bajo riesgo, diseñado más para la galería que para la preparación real. Un simulacro para cumplir con el calendario. Odiaban el cambio. Isabella, con los brazos cruzados, observaba la pantalla sin pestañear. ¿Seguro y probado? Su voz grave cortó el aire de la sala. General Balbuena, dígame algo. El enemigo nos hace el favor de atacar únicamente por las rutas que nosotros consideramos seguras. Balbuena, con una expresión de aburrimiento, cambió el peso de su cuerpo. Mi general, un ejercicio de entrenamiento no es una guerra real. La prevención de accidentes es la máxima prioridad. También debemos gestionar la fatiga de la tropa. Mover a decenas de miles de hombres no es lo mismo que las operaciones de infiltración y sabotaje de un puñado de sus fuerzas especiales. Otra vez la misma puya. El mismo intento de encasillarla como una general a medias, sin experiencia en el mando de grandes unidades. Algunos de los oficiales se taparon la boca para disimular una risita. Isabella se levantó lentamente. Caminó hacia el frente de la sala, pero Balbuena no se movió para cederle el paso. Se quedaron frente a frente en un silencioso duelo de voluntades. Sin inmutarse, Isabella manipuló el mapa táctico en la pantalla. Las líneas de defensa azules fueron reemplazadas por un enjambre de flechas rojas de ataque. La defensa es una postura pasiva. El núcleo de la maniobra que yo he diseñado es el ataque preventivo y la movilidad a alta velocidad. Atacaremos al enemigo en el momento y por la ruta que menos esperan, empujando nuestras unidades blindadas a través de terreno inesperado. Por favor. Balbuena soltó una carcajada y arrojó el puntero sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el búnker. Era una provocación abierta. Mi general, ¿está escribiendo una novela de ciencia ficción? ¿Mover unidades de tanques por este terreno montañoso y accidentado? Terminarían todos volcados en un barranco. Sea realista, por el amor de Dios. ¿Quién en su sano juicio seguiría un plan tan temerario que no aparece en ningún manual? Alzó la voz, intentando intimidarla. El resto de los oficiales, acobardados por su agresividad, permanecían en silencio. Balbuena se creía victorioso. No podía tolerar que una mujer, una recién llegada, se atreviera a desafiar su plan. Pero Isabella no parpadeó.
Miró a un Balbuena fuera de sí con una expresión vacía, como si observara a un niño haciendo una pataleta. General, los manuales son simplemente el registro de la última guerra. La próxima guerra no se peleará siguiendo el manual. ¿Qué disparate está diciendo? Y si tememos volcar un tanque tanto que no nos atrevemos a moverlo, entonces ese tanque no es más que un pedazo de chatarra muy caro. Cuando un comandante tiene miedo, sus soldados mueren. La voz de Isabella era baja, pero cada palabra era un martillazo. Si tiene miedo, general, retírese. Yo dirigiré la operación. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El rostro de Balbuena se encendió de furia. Había sido humillado públicamente. Apretó los puños, temblando de rabia, y la fulminó con la mirada. Tendrá que asumir la responsabilidad. Si ocurre un solo accidente, no me quedaré de brazos cruzados. La responsabilidad, general, es el privilegio y el deber de un comandante. La asumiré con gusto. Con una frialdad glacial, Isabella desvió la mirada hacia el jefe de Estado Mayor. Modifique el plan de operaciones por completo. Lo quiero en mi escritorio mañana a primera hora. Fin de la reunión. Salió de la sala de operaciones, tratando a Balbuena como si fuera invisible. Balbuena, consumido por la rabia, pateó una de las sillas, que cayó con un estrépito. Sus ojos brillaban con una furia asesina. Adelante. Inténtalo, pensó, apretando los dientes. Yo mismo me encargaré de echar la tierra sobre la tumba que estás cavando. Ya no se trataba de un simple juego de poder. Era el momento de tender una trampa mortal. El cielo se había roto. Un diluvio torrencial caía sobre las montañas, convirtiendo los senderos en ciénagas de lodo rojizo. La lluvia, que se burlaba de los pronósticos meteorológicos, era el mayor obstáculo para la maniobra de alta velocidad. En el cálido y confortable búnker del centro de mando, el general Balbuena sorbía un guayollo de un vaso de cartón mientras miraba la gran pantalla táctica. Los iconos que representaban el avance de las tropas se movían con una lentitud exasperante debido al mal tiempo. ¿Lo ve? ¿Qué le dije yo? Comentó con sorna, dirigiéndose al jefe de Estado Mayor. Le advertí que con esta lluvia los tanques no podrían moverse. A estas horas deben estar todos atascados en el barro a mitad de la montaña, sin poder avanzar ni retroceder. Chasqueó la lengua y soltó una risita. ¿Y dónde está nuestra valiente comandante? Dijo que estaría en el puesto de mando avanzado. Seguro que está metida en su carpa, bien sequita, mientras los demás se ahogan. En ese preciso instante, una voz urgente, distorsionada por la estática, surgió de la radio. Aquí Alfa 1 al comando. Repito, Alfa 1. La ruta de acceso a Cerro El Centinela está bloqueada por un deslave. Movimiento de blindados imposible. Necesitamos una ruta alternativa, pero la visibilidad es nula. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en el rostro de Balbuena. Te lo dije, pensó. Jefe de Estado Mayor. Exclamó. Ordene la cancelación inmediata de la operación. Que todas las unidades regresen a la base. Un accidente ahora sería un dolor de cabeza. Cuando Balbuena se disponía a tomar el micrófono, una voz completamente diferente resonó en los altavoces. Una voz calmada y glacial. Era Isabella. Alfa 1, aquí comando. Mantenga la calma. Pero el sonido de fondo de su voz era extraño. No era el silencio de un búnker, era el sonido de la lluvia torrencial y una respiración agitada. Estaba en el exterior. Desde su posición, proceda hacia la colina en dirección a las 2 en punto. Yo los guiaré desde la vanguardia. Mi general.
Ese terreno es inestable. Si los tanques entran ahí. Confirmado, Alfa 1. Lo estoy pisando ahora mismo. Estoy verificando la firmeza del terreno mientras hablo. Sigan mis huellas. Proceda. Los ojos de Balbuena se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Acaso está abriendo camino frente a los tanques? ¿Con este tiempo de perros? La pantalla principal cambió a la transmisión de un dron. La imagen, temblorosa y salpicada de gotas de lluvia, mostraba una escena increíble. En la ladera de una montaña convertida en un río de barro, bajo el aguacero, Isabella Castillo, sin impermeable, solo con su equipo de campaña, corría al frente de la columna de tanques del 72. Su rostro estaba manchado de lodo, sus botas cubiertas de fango, pero sus señales de mano eran tan precisas como las de un cirujano. Cada vez que alzaba el brazo para indicar una dirección, las enormes bestias de acero la seguían, esquivando milagrosamente los pozos de lodo más profundos. Pero, ¿cómo es posible?, murmuró el oficial de operaciones, boquiabierto. Aquello no era dirigir desde un mapa. Era leer el terreno con el cuerpo, con el instinto de un depredador. Isabella no se detenía. Con una resistencia física que desmentía sus 43 años, conquistaba la montaña, gritando para animar a sus tropas. Sé que es duro. Pero el enemigo no espera a que deje de llover. Síganme. Su grito, por encima del rugido de la tormenta, se clavó en los oídos de los soldados. La apatía en sus ojos se transformó. Su comandante, la mujer de los 3 soles, se estaba revolcando en el mismo barro que ellos, corriendo al frente. Ese solo hecho inyectó nueva fuerza en sus piernas cansadas. La operación fue un éxito rotundo. Conquistaron el objetivo 30 minutos antes de lo previsto. En el búnker, los oficiales, que habían observado la hazaña en un silencio atónito, comenzaron a aplaudir, uno por uno. Solo Balbuena permanecía inmóvil, apretando el vaso de cartón hasta arrugarlo, temblando de una rabia impotente. Le pareció que la mirada de Isabella en la pantalla, embarrada y empapada, atravesaba la cámara y se clavaba directamente en él. No había sido un simple entrenamiento. Había sido una demostración de lo que significaba ser un verdadero soldado de campo. A pesar del rotundo éxito de la maniobra, Balbuena se encerró en su oficina para manipular el informe. Maniobra arriesgada ordenada por la comandante de la SODI generó riesgo de accidente. La crisis fue evitada gracias a la oportuna intervención y consejo del segundo comandante. Con astucia, minimizó el logro de Isabella y exageró su propio papel. Sin embargo, cuando Isabella recibió el informe, no mostró enfado. Esbozó una leve sonrisa y asintió. Tiene razón, General Balbuena. Fui demasiado impulsiva. Es evidente que usted conoce esta región mejor que nadie. La inesperada docilidad de Isabella disipó las sospechas de Balbuena. Se sintió triunfante. Vaya. Por fin empezamos a entendernos. Por eso le digo, mi general, escuche mis consejos de vez en cuando. En este negocio, la experiencia es lo que manda. Entendido. De ahora en adelante, le delego la gestión de la unidad y las relaciones externas. Yo me encargaré de las tareas de seguimiento del entrenamiento. Isabella dio un paso atrás, fingiendo una retirada táctica. Balbuena salió de su despacho exultante, incluso tarareando una canción. En cuanto su figura desapareció por el pasillo, la sonrisa de Isabella se evaporó, reemplazada por una expresión gélida. Pulsó un botón oculto bajo su escritorio. Segundos después, una puerta secreta se abrió en una de las paredes y un hombre de traje oscuro entró en la oficina.
Era el jefe de la unidad de contrainteligencia militar de la SODI. ¿Picó el anzuelo? Sí, mi general. Está completamente confiado. Cree que ha ganado. Ahora es el momento. Cuando la presa baja la guardia es cuando el cazador ataca. Isabella sacó una gruesa carpeta de un cajón y la arrojó sobre la mesa. Estos son los registros bancarios y el historial de llamadas del coronel Méndez, el de logística que expusimos en la inspección del comedor. Él es solo la cola de la serpiente. La cabeza es Balbuena. El oficial de contrainteligencia hojeó los documentos. Esto es más profundo de lo que pensábamos, mi general. Hay empresarios de la construcción, dueños de empresas de recolección de desechos. Incluso funcionarios de la alcaldía implicados. Si tocamos esto, será como patear un avispero. No se puede sacar la miel sin arriesgarse a las picaduras. Vamos a romper la cadena por su eslabón más débil, justo cuando se sienten más seguros. Isabella se acercó a la ventana y corrió ligeramente una persiana. Abajo, en la explanada, Balbuena subía a su vehículo oficial y salía de la base. Probablemente iba a celebrar su victoria con sus socios empresarios. Traiga al coronel Méndez discretamente. No una citación oficial, una conversación personal. Muéstrele estos libros y ofrézcale un trato. ¿Un trato? Si entrega a Balbuena, le prometemos clemencia. Méndez es un peón, un cobarde que solo seguía órdenes. Si lo convencemos de que Balbuena lo sacrificará para salvarse, cantará como un canario. Los ojos de Isabella brillaban con la intensidad de un depredador. Y avise al inspector general. Que la auditoría de seguridad informática que empieza mañana parezca una rutina, pero que en secreto se centren en los servidores de la oficina de logística. Quiero que recuperen hasta el último archivo borrado. Entendido, mi general. Pero si Balbuena se da cuenta, su contraataque será feroz. Tiene conexiones políticas muy arriba. ¿Conexiones políticas? Isabella soltó una risa amarga. En el momento en que un soldado busca el favor de un político, deja de ser un soldado y se convierte en un mercader. Y a los mercaderes hay que tratarlos como tales. Esa cuerda de la que él tanto se enorgullece. Yo misma me encargaré de que se convierta en una soga podrida. Miró el calendario en su escritorio. La reunión de comandantes de unidad, presidida por ella, estaba programada para el mes siguiente. Ese día, se celebraría el funeral de Ricardo Balbuena. Isabella había colocado un cebo delicioso en la trampa. Ahora solo tenía que esperar a que la rata mordiera. 2 de la madrugada. El edificio del cuartel general estaba sumido en un profundo silencio. Solo en el centro de datos del sótano, el zumbido de los servidores rompía la quietud. Isabella, con los brazos cruzados, vigilaba atentamente un monitor. A su lado, 2 especialistas en ciberseguridad tecleaban frenéticamente, con los ojos enrojecidos por el cansancio. Lo tenemos, mi general. Una partición oculta en el ordenador personal del coronel Méndez. Isabella se inclinó sobre la pantalla. Dentro de la carpeta desencriptada, 2 archivos de Excel yacían uno al lado del otro. Gastos-oficiales, XLSX y gastos-reales-cofradía, XLSX. Un doble libro de contabilidad. Al abrir el segundo archivo, una cascada de números rojos llenó la pantalla. El presupuesto para reparar las paredes con moho en los dormitorios de la tropa había sido reducido bajo el pretexto de aumento en el costo de materiales. La diferencia había ido a parar a las arcas de una constructora local, Constructora El Sol. Y ese dinero, a su vez, era blanqueado y depositado como cuotas de membresía en una organización social llamada la Cofradía del Oro. La Cofradía del Oro.
murmuró Isabella con voz grave. La organización privada de Balbuena. La lista de desfalcos era nauseabunda. El combustible destinado a la calefacción de los puestos de avanzada en la montaña se desviaba para calentar la residencia privada de Balbuena. El dinero para bonificaciones de la tropa se había convertido en facturas de compra de whisky de 18 años. Esto ya no es simple malversación, mi general, dijo uno de los especialistas, negando con la cabeza. Esto es un delito grave bajo el Código de Justicia Militar. Esto no es suficiente. Esto solo muestra el flujo del dinero. Necesitamos la prueba física de que ese dinero terminó en el bolsillo de Balbuena. Isabella escrutó los números en la pantalla. Las fechas de las reuniones entre el dueño de la constructora y Balbuena coincidían sospechosamente con las fechas de las transferencias de dinero. Verifiquen la agenda del general Balbuena para mañana. Seguramente tiene programado un encuentro de golf con el presidente de Constructora El Sol, bajo la excusa de una reunión de seguridad regional. Preparen un equipo de vigilancia con agentes de contrainteligencia que no sean conocidos. Que lleven equipo de grabación. Entendido. Isabella se reclinó en la silla, mirando el frío resplandor de las luces fluorescentes en el techo. Sus soldados temblaban de frío en barracas ruinosas mientras su segundo al mando usaba su dinero para encender la calefacción. Una oleada de ira la recorrió, pero la reprimió. Un cazador excitado hace ruido al pisar. Era el día de la llegada de una comisión de inspección del Ministerio de la Defensa. El general Balbuena estaba de un humor excelente. Había urdido un plan perfecto para poner en aprietos a Isabella. Justo antes de la llegada de los inspectores, le dio una orden secreta a su jefe de operaciones. Oye, el mapa de situación clasificado como secreto, no lo guardes en la caja fuerte. Déjalo ahí, encima del escritorio. Como si fuera un descuido. Pero, mi general, eso es una falta grave de seguridad. La responsabilidad recaerá sobre la comandante de la SODI. Exactamente por eso te lo estoy pidiendo. Tenemos que demostrar que la nueva comandante es tan inepta que ni siquiera puede mantener la disciplina de seguridad. La responsabilidad siempre es del que manda. Balbuena sonrió con malicia. El jefe de operaciones, a regañadientes, dejó el mapa sobre la mesa. Poco después, los inspectores del ministerio entraron en la sala de situación. Balbuena, como un anfitrión entusiasta, los guió hacia el área de operaciones. Y esta, caballeros, es el cerebro de nuestra SODI. Como pueden ver, mantenemos una seguridad de hierro. ¿Pero qué es esto? Con un gesto teatral, señaló el mapa clasificado sobre el escritorio. ¿Por qué este mapa tan importante está aquí, a la vista de todos? Mi general Castillo, esto es inaceptable. La gestión de la seguridad es un desastre. Las miradas de los inspectores se clavaron en Isabella, que acababa de entrar. Balbuena celebró su victoria en silencio. Pero la expresión de Isabella era de una calma desconcertante. General Balbuena, ¿dijo usted que el mapa fue descuidado? Pues claro que fue descuidado. ¿Qué otra cosa podría ser? El reglamento dice que los documentos clasificados deben guardarse en la caja fuerte inmediatamente después de su uso. Isabella levantó una mano para interrumpirlo y le hizo una seña al oficial de seguridad. Este se acercó a los inspectores y les mostró una tablet. Señores inspectores, esta es la grabación de la cámara de seguridad. Muestra cómo, hace 10 minutos, el jefe de operaciones, siguiendo órdenes del general Balbuena, saca deliberadamente el mapa de la caja fuerte y lo deja sobre el escritorio. El rostro de Balbuena se tornó blanco como el papel. En la pantalla de la tablet se veía claramente cómo le susurraba algo al jefe de operaciones y éste, a continuación, colocaba el mapa. No había audio,
pero la puesta en escena era innegable. Y aquí también tenemos la declaración firmada del jefe de operaciones, continuó Isabella, donde confiesa que el general Balbuena le ordenó utilizar la inspección para incriminar a la comandante de la SODI. Se acercó a un Balbuena petrificado. La seguridad nacional no es un juego, general. Utilizarla para atacar a sus propios compañeros es un acto de traición. Señores inspectores, les pido que este asunto no se trate como una simple falta de seguridad, sino como un caso de insubordinación y sabotaje. El rostro del inspector jefe se endureció. Miró a Balbuena con desprecio. General Balbuena, ¿ha perdido usted el juicio? Esto requiere una investigación del inspector general de la Fuerza Armada. Balbuena abrió y cerró la boca, intentando articular una excusa, pero no le salieron las palabras. Había caído en su propia trampa. Isabella pasó a su lado, mirándolo como si fuera un insecto. Si vas a cavar una fosa, general, asegúrate de que sea lo bastante profunda. Porque yo ya he visto el fondo de la tuya. La posición de Balbuena se debilitó drásticamente. Tras la humillación pública del incidente de seguridad, incluso los oficiales que antes lo apoyaban comenzaron a mantener las distancias. Isabella aprovechó la brecha para abrir una cuña. Una tarde lluviosa, convocó a un grupo selecto de oficiales a un modesto restaurante de carne en vara en las afueras de la ciudad. Eran los marginados, aquellos que, por no pertenecer al círculo de Balbuena, habían sido relegados a puestos sin futuro a pesar de su probada competencia. Mi general, a un sitio como este. El jefe de inteligencia, un hombre de rostro adusto, se levantó torpemente. Isabella les hizo un gesto para que se sentaran. Quítense las insignias por esta noche. Hoy no los he llamado como su comandante, sino como una compañera de armas. Ella misma tomó una botella de ron añejo y llenó los vasos de los oficiales, un gesto diametralmente opuesto a la costumbre de Balbuena de hacerse servir por sus subalternos. Coronel Pérez, ¿cómo sigue su madre de la operación? Sé que tuvo que sacrificar sus vacaciones el mes pasado. El jefe de inteligencia la miró, atónito. ¿Cómo sabía ella de un asunto personal que no figuraba en su expediente? Y usted, Mayor Rivas, supe que su hijo empezó la escuela primaria este año y que estaba teniendo problemas con la asignación de vivienda. Ya hablé con la Dirección de Bienestar Social, debería resolverse pronto. Las miradas de los oficiales comenzaron a cambiar. Hasta ahora, siempre habían sido tratados como piezas desechables. Balbuena se atribuía los éxitos y culpaba a sus subordinados de los fracasos. Pero Isabella se preocupaba por sus vidas. Yo no sé de política, dijo, levantando su vaso. No sé cómo adular a los de arriba. Lo único que sé es que un soldado debe ser medido por su habilidad, y que la nación tiene el deber de recompensar su sacrificio de manera justa. Todos levantaron sus vasos. Nuestra SODI está podrida. Y yo pienso extirpar ese cáncer. Para ello, necesito la ayuda de los mejores. No les pido que lo hagan por mí, sino por el honor de este uniforme. Su sinceridad los conmovió. Alguien sorbió por la nariz, conteniendo la emoción. El jefe de inteligencia, con una expresión decidida, alzó su copa. Mi general, los registros de escuchas que el general Balbuena me ordenó destruir la semana pasada. Guardé una copia del original. Creo que le será de gran ayuda. Yo tengo un memorando sobre las peticiones de ascensos a cambio de favores. Uno tras otro, comenzaron a hablar. Su sentido del deber, reprimido durante años, había encontrado en Isabella el catalizador que necesitaba para estallar. Ella los miró a los ojos, a cada uno, y asintió. La fortaleza de Balbuena se estaba desmoronando desde dentro. Gracias a la información del jefe de inteligencia,
La oportunidad para el golpe de gracia había llegado. Un domingo por la tarde, Isabella se cambió de ropa en su residencia. Vestida de civil, con un sombrero de ala ancha y gafas de sol que ocultaban su rostro, subió a una camioneta sin distintivos donde le esperaba un equipo de contrainteligencia. El vehículo se detuvo en el estacionamiento de una lujosa hacienda en las afueras de la ciudad. Era uno de los lugares favoritos de Balbuena para recibir sobornos. Objetivo en el reservado número 3, mi general, susurró uno de los agentes, con un auricular en el oído. El general Balbuena, el presidente de Constructora El Sol y un asesor de un diputado de la Asamblea Nacional. La microcámara y el micrófono, instalados previamente, comenzaron a transmitir. En un monitor dentro de la camioneta, apareció una imagen en blanco y negro del interior del reservado. Balbuena, visiblemente ebrio, reía a carcajadas. Ja, ja. Señor presidente, gracias a usted, la remodelación de mi casa de campo quedó espectacular. Pienso retirarme allí, y le juro que ha quedado de maravilla. El dueño de la constructora deslizó un sobreabultado por encima de la mesa. Mi general, usted sabe que pronto se abrirá la licitación para la modernización de las barracas de la SODI, ¿verdad? ¿Sería posible echarle un vistazo a los planos antes de que se haga público el concurso? Para ajustar un poco los costos, ya sabe. Ah, no se preocupe por esa vaina. Yo me encargo de presionar al de logística para que se los pase a usted primero. Pero ya sabe. Mi hijo se va a estudiar al extranjero y la matrícula está por las nubes. Por supuesto, mi general. Cuente con eso. La cámara grabó el momento exacto en que Balbuena tomaba el sobre y lo guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Fuga de información clasificada, soborno, abuso de poder. Pruebas irrefutables. Isabella se quitó los auriculares. Sintió náuseas. Sus soldados se quejaban de las ratas en las barracas en ruinas, y el segundo hombre al mando de la SODI estaba vendiendo el contrato de su remodelación para pagarle los estudios a su hijo. Verifiquen la grabación. Limpien el audio de ruidos y mejoren la calidad de la imagen para que los rostros sean identificables. Lo quiero listo para mañana. ¿Intervenimos ahora, mi general?, preguntó un agente. Podemos arrestarlo en flagrancia. No, Isabella negó con la cabeza. Si lo arrestamos ahora, buscará la manera de cortar los hilos y escapar. Necesito un momento más dramático. Lo desenmascararé cuando se sienta más seguro, más arrogante. Delante de todos sus hombres. Miró el letrero iluminado de la hacienda con una frialdad asesina. El próximo lunes. Reunión de emergencia de todos los comandantes de unidad. Ese será tu funeral, Balbuena. En su mano, apretaba una memoria USB que contenía todas las pruebas. No era un simple dispositivo de almacenamiento. Era la espada de la justicia. Lunes, 9 de la mañana. Un silencio pesado flotaba en el gran auditorio del cuartel general. Desde los comandantes de división y brigada hasta los jefes de las unidades más pequeñas, todos habían sido convocados a una reunión extraordinaria. En la primera fila, el general Balbuena miraba su reloj con impaciencia. ¿Qué es este alboroto un lunes por la mañana?, le refunfuñó al jefe de Estado Mayor. Ya terminamos la evaluación de las maniobras. Balbuena no tenía ni la más remota idea de que su reunión del domingo había sido descubierta. Suponía que Isabella simplemente quería dar otro de sus sermones sobre disciplina. Atención. Presente la comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral. Con la orden del presentador, Isabella subió al podio. Su rostro estaba tan sereno como siempre, pero en su mano sostenía una carpeta roja que nadie había visto antes.
Se detuvo frente al atril y recorrió con la mirada a la audiencia. Cientos de ojos estaban fijos en ella. Los he convocado hoy para hablar de un cáncer que carcome nuestra institución. Un murmullo recorrió la sala ante sus primeras palabras. Balbuena bufó y se cruzó de brazos, pensando que se trataba del mismo discurso de siempre. Recientemente, nuestra SODI ha sufrido graves incidentes de malversación de fondos, tráfico de influencias y fuga de información clasificada. Y en el centro de todo esto, se encuentra un oficial de muy alto rango. Las cejas de Balbuena se arquearon. Algo en el ambiente había cambiado. Isabella se giró e hizo una seña. Proyecten el video. Las luces del auditorio se atenuaron y la pantalla gigante detrás del podio cobró vida. Apenas se encendió, un grito ahogado de sorpresa llenó la sala. La pantalla se dividió en dos, a un lado, los pies de un soldado con unas botas de combate rotas, al otro, el general Balbuena asando un corte de punta trasera en una parrilla. Y en la siguiente escena, se veía claramente a Balbuena recibiendo el sobre del dueño de la constructora, riendo a carcajadas. «No. ¿Qué es eso?», gritó Balbuena, poniéndose de pie de un salto. «Apaguen eso. Apaguen esa porquería ya. Es un montaje. Un video falso». Gritaba y gesticulaba hacia el podio, con el rostro congestionado por la furia. ¿Acaso no saben lo fácil que es fabricar un video falso hoy en día? Esto es una calumnia para incriminar a un superior. Es insubordinación. A pesar de sus gritos, Isabella no se inmutó. Tomó el micrófono y su voz, aunque baja, resonó en cada rincón del auditorio. Montaje, general. Yo no presento informes falsos. A una señal suya, un audio nítido brotó de los altavoces. Mi hijo se va a estudiar al extranjero y la matrícula está por las nubes. Yo me encargo de presionar al de logística para que se los pase a usted primero. Era la voz inconfundible de Balbuena. Su tono, su risa, incluso el tintineo de los cubiertos de fondo. Todo era perfecto. Las piernas de Balbuena flaquearon. Eso es una escucha ilegal. Una prueba obtenida ilegalmente. No tiene validez. Recurrió a argumentos legales en un último y desesperado intento de salvarse. Isabella abrió la carpeta roja. ¿Ilegal? No se equivoque, general. Esta grabación fue entregada voluntariamente por el presidente de Constructora El Sol, que estaba sentado con usted en esa mesa. ¡Pum! El primer giro de la trama. Isabella no se había limitado a grabar la conversación. 2 días antes, había presionado al empresario corrupto, dándole a elegir, ser procesado por soborno junto a Balbuena, o convertirse en delator y recibir una sentencia reducida. El empresario, como buen negociante, no dudó en traicionar a su socio. La fuente de dinero en la que tanto confiaba se ha secado, general. Y aquí, levantó un fajo de papeles, tengo la declaración del asesor del diputado, en la que detalla los sobornos que usted pagó a cambio de ascensos y protección política. La atmósfera del auditorio se había transformado en puro terror. Los oficiales que formaban parte del círculo de Balbuena bajaron la cabeza, bañados en sudor frío. General, los 2 soles en sus hombros fueron forjados con la sangre y el sudor de sus subordinados. En el momento en que decidió venderlos, dejó de ser un soldado y se convirtió en un vulgar buhonero. Las palabras de Isabella fueron dagas que se clavaron en el corazón de Balbuena. Ya no tenía nada que decir. Solo podía mirar, con la boca abierta, su propia imagen grotesca en la pantalla. En mi calidad de comandante de la SODI, y en virtud del artículo 23 del Código de Justicia Militar, relevo al general de división Ricardo Balbuena de su cargo con efecto inmediato.
Al mismo tiempo que pronunciaba estas palabras, las puertas traseras del auditorio se abrieron. Fiscales del Ministerio de la Defensa y agentes de contrainteligencia entraron con paso firme. En sus manos llevaban una orden de arresto. Cuando los agentes se acercaron, Balbuena retrocedió. No. No saben quién soy. Soy Ricardo Balbuena. Llamen al diputado. Sí, llamen al diputado. ¿Dónde está mi teléfono? Se aferraba a su conexión política como a un salvavidas. Fue entonces cuando Isabella, con una sonrisa glacial, sacó su propio teléfono y activó el altavoz. ¿Quiere que lo comunique con el diputado? ¡Qué casualidad! Acabo de hablar con él. Una voz grave de hombre surgió del teléfono. Mi general Castillo, ¿se ha encargado del asunto de ese individuo? Se la pasaba usando mi nombre para sus fechorías y al final me ha metido en un problema. Aplíquele todo el peso de la ley. Yo a ese señor apenas lo conozco. El segundo y definitivo giro. Antes de actuar, Isabella había enviado todo el expediente de Balbuena a su protector político, con una advertencia educada: si lo protegía, su nombre también saldría en las noticias. El astuto político había cortado lazos inmediatamente. Balbuena se derrumbó. La voz que salía del teléfono lo aniquiló. El hacha en la que confiaba no le había herido el pie, le había cortado la cabeza. Los agentes le sujetaron los brazos. Le arrancaron el cinturón de cuero y las insignias de su rango. Los 50 años de honor que había construido se hicieron añicos en el suelo. Mientras se lo llevaban, se giró para mirar a Isabella. En sus ojos ya no había arrogancia, solo un abismo de arrepentimiento y miedo. Llévenselo, ordenó Isabella. Tras él, el coronel Méndez y una docena más de oficiales implicados en la red de corrupción fueron nombrados y arrestados. En el auditorio solo quedó el sonido de respiraciones contenidas. No era miedo. Era el alivio doloroso que sigue a la extirpación de un tumor. La tormenta había dejado un rastro de destrucción, pero a su paso, el aire estaba más limpio. Isabella blandió el bisturí de la reforma sin vacilar. Lo primero que cambió fue la mesa. En el comedor, origen de la podredumbre, ahora se servían a diario platos calientes con carne y fruta fresca. Todos los fondos malversados habían sido recuperados y reinvertidos en la alimentación de la tropa. Carne otra vez hoy, mi general. Desde que usted llegó, vamos a engordar todos, le dijo un soldado con una sonrisa radiante. Ella le devolvió la sonrisa y le dio una palmada en el hombro. El sistema de ascensos fue desmantelado y reconstruido. Los oficiales incompetentes que habían medrado adulando a Balbuena fueron destituidos. Sus puestos fueron ocupados por oficiales competentes pero sin padrinos, aquellos que se habían ganado sus galones en el campo. El jefe de inteligencia que había llorado en el restaurante fue ascendido a coronel y nombrado jefe de Estado Mayor. Jóvenes capitanes, llenos de mérito pero sin futuro, ocuparon puestos clave. El protocolo innecesario del cuartel general desapareció. Isabella se servía su propio café y los informes en papel fueron reemplazados por tablets. La explanada, antes escenario de desfiles pomposos, ahora resonaba con los gritos de los soldados en entrenamientos de combate realistas. Por supuesto, hubo resistencia. Empresarios locales protestaron, y desde el alto mando llegaron miradas de preocupación. Pero la respuesta de Isabella siempre fue la misma: lo demostraremos con nuestra capacidad de combate. Y así fue. 6 meses después, en la competencia anual para designar a la mejor unidad de combate del ejército, la séptima SODI, eternamente en el último lugar, obtuvo la victoria por una diferencia abrumadora. En los ojos de los soldados ya no había derrota, sino orgullo. En los de los oficiales, ya no había temor, sino pasión.
Era el renacimiento de una verdadera legión de acero. El tiempo pasó volando. 2 años después, llegó el día de la ceremonia de despedida de la mayor general Isabella Castillo. En esos 2 años, se había convertido en una leyenda. La Sodi, que a su llegada era un nido de desidia, era ahora temida por sus enemigos como la punta de lanza más afilada del país. En la explanada, como 2 años antes, miles de soldados estaban en formación. Pero el aire era completamente diferente. La duda y el cinismo habían sido reemplazados por un profundo respeto y una palpable tristeza. Isabella subió al podio y ofreció un último saludo militar. En su rostro se adivinaban finas arrugas, medallas grabadas por las tormentas de los últimos 2 años, pero su mirada seguía siendo tan clara y profunda como el primer día. Mis queridos soldados, no he sido una hermana cálida para ustedes. En cambio, los he empujado al límite para que se convirtieran en guerreros capaces de sobrevivir en el campo de batalla. Su voz se quebró por un instante. Pero recuerden esto. Si fui dura, no fue porque no los quisiera, sino porque no estaba dispuesta a perder a ni uno solo de ustedes. Ustedes son mi orgullo y el escudo de esta nación. Cuando terminó su breve discurso, descendió del podio. Era el momento de dar una última vuelta a la explanada en el vehículo de inspección. Y entonces ocurrió. Nadie supo quién empezó. Un soldado en la formación se quitó de repente su gorra de campaña y la lanzó al aire. Y empezó a aplaudir. Fue la señal. Miles de oficiales y soldados, rompiendo filas, estallaron en una ovación atronadora. Era algo que no estaba en ningún reglamento. El estruendo de los aplausos ahogó la música de la banda marcial. Gracias, mi general. La respetamos. Cuídese mucho. Los gritos, cargados de una sinceridad abrumadora, brotaban de todas partes. Y los ojos de Isabella Castillo, la dama de hierro, se enrojecieron. Levantó una mano temblorosa y la llevó a la sien en un saludo militar. El más perfecto y marcial de su vida. Los aplausos no cesaron hasta que su vehículo desapareció por la puerta principal de la base. El mismo camino por el que había entrado 2 años antes, bajo una lluvia de burlas y polvo, ahora lo abandonaba convertida en leyenda. En el lugar que Isabella dejó vacío, en el asta de la explanada,